Saludos, qué bueno que podemos encontrarnos otra vez aquí con Doris Venturini. Hoy vamos a estar hablando con Ariana Araujo Tovar. Ella es nutricionista, además creadora del método COMA. Vamos a preguntarle si es verdad que existen los superalimentos y cuáles son. ¿Cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico a través de una buena alimentación? También vamos a estar preguntándole cuáles son esos tres primeros pasos que debemos dar para, como propósito de año nuevo, mejorar nuestros hábitos alimenticios. Por eso, vámonos a la entrevista. Ariana, te saludo. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Sabes que quería compartir contigo una inquietud que como madre tengo, porque ahora han salido un montón de personas que no son nutricionistas y comienzan a hablar de dietas, de ayunos, de quitarse los carbohidratos, de quitarse las carnes, de volverse vegetariano. Esta moda en las redes sociales, ¿qué tan peligroso es y a quiénes le funciona? Fíjate que yo creo que para responderte esto te tengo que decir que la nutrición es una ciencia y que nosotros para poder ver pacientes nos tenemos que basar en eso, en estudios científicos prácticamente de 1 año o de 2 años, porque en salud todo cambia recientemente. La nutrición no solo se basa en subir o bajar de peso. Hay muchísimas cosas que pueden hacer que el plan de alimentación tuyo no sea exactamente igual que el plan de alimentación de otra persona. Entonces, decirle que todos tenemos que hacer ayuno intermitente, que todos tenemos que hacer dieta keto, que todos tenemos que bajar de peso, me parece que es sumamente irresponsable. Realmente, bueno, cada vez que una persona se sienta al frente de nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlos no solo en el peso es la consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo, pero realmente estamos dedicando tiempo para mejorar la salud de un paciente. Entonces yo sí creo que tenemos que ir mucho más allá, no solo de la parte de la persona que receta o que diseña el plan de alimentación, sino también del punto de vista de la persona que se sienta a pedir ayuda. Creo que debería haber una corresponsabilidad de ambas partes en el momento que tú buscas un plan de pérdida de peso, porque muchas veces, bueno, cuando tú investigas bien, hay muchas patologías por detrás que tenemos que tomar en cuenta siempre que estemos diseñando ese plan de alimentación. Entonces, lo ideal sería buscar un personal que esté capacitado y que esté debidamente acreditado para poder indicar algún plan de alimentación. ¿Qué tan peligroso es seguir esas dietas de moda y cómo pueden perjudicar tu salud a corto o a largo plazo? Mira, probablemente si la persona no tiene ningún tipo de patologías, no va a haber una mayor consecuencia, ¿ok? Sobre todo cuando se aplican estos planes de alimentación a corto plazo. Sin embargo, hay muchísimas personas, a mí me pasó el día de hoy, de las personas que vi, habían dos que no tenían ni idea de lo que tenían. Y cuando uno ve los exámenes de sangre, cuando uno empieza a investigar un poquito más allá, te das cuenta que estás metido realmente en un gran problema de salud y la persona no lo sabe. Entonces, seguir un plan de alimentación por redes sociales o porque me metí en internet y esto está de moda y lo voy a seguir, tú no sabes cuáles pueden ser las complicaciones que vas a tener ni a corto, ni mediano, ni a largo plazo. Entonces, por eso siempre digo que hay que buscar un personal que sea capacitado, sobre todo si está educado en la parte clínica, mucho mejor. Porque, bueno, yo puedo sentirme que estoy bien y voy a alguien que me pone un plan de alimentación y no va a tomar en cuenta todo este background y no va a revisar todos los exámenes, no va a ver como la película completa, probablemente está viendo solamente un capítulo. Yo sí creo que es importante ponerse en manos de una persona que esté debidamente capacitada. Uno de los posts que vi en el método COMA es precisamente el fortalecimiento del sistema inmunológico basado en los alimentos. Podemos fortalecernos, combatir los resfriados que comienzan ahora y la ola de COVID que se ha levantado en los últimos días. Sí, sí se puede fortalecer. Con esto no te voy a decir que no vas a enfermar, ¿ok? Sobre todo, por lo menos si hablamos del COVID, probablemente si tú te sometes al virus y estás en contacto con el virus, te vas a enfermar, pero la progresión de la enfermedad va a ser diferente en una persona que tenga su sistema inmunológico lo más fortalecido posible a una persona que realmente no se alimente de la manera más adecuada.
como el sistema inmunológico es tan complejo, ¿okay? No hay un alimento específico que realmente mejore el sistema inmunológico. Súper importante, deberíamos llevar una dieta que sea equilibrada y que sea variada para poder tener todo lo que necesita el sistema inmunológico. Necesitamos vitamina C, que lo conseguimos en las frutas y en los vegetales. No hay que dar la vitamina C como suplemento. Tú te comes, ¿qué te digo? Pimentón, naranja, el perejil es altísimo en vitamina C, la guayaba es altísima en vitamina C. Con que tú te comas 2 o 3 frutas al día o vegetales y frutas, ese requerimiento de vitamina C se cubre. Luego necesitamos, que es vital ahorita, porque hay muchos estudios que están vinculando el déficit de vitamina D con la progresión del COVID y sobre todo con el número de hospitalización. Entonces, probablemente, como estamos más tiempo encerrados y con poco contacto con luz solar, que es realmente la fuente de vitamina D, hay que suplementar esta vitamina. ¿Qué hay que tener cuidado con la vitamina D? Que la vitamina D no es hidrosoluble, es decir, que el exceso no se elimina por orina, sino que se almacena en el cuerpo, entonces no la puedo dar indiscriminadamente. Lo ideal es realizar un examen de sangre previo, ver cuál es el valor de vitamina D y en función de eso suplementar la vitamina. Hay algunos alimentos, sobre todo en los países industrializados, que suplementan o enriquecen el alimento con vitamina D. Sin embargo, no en todos los países lo vamos a conseguir. Necesitamos también proteínas de alto valor biológico, necesitamos selenio, zinc, hierro, que esto lo vamos a conseguir en las proteínas, ¿okay? Carne, pollo, pescado, cerdo. Entonces, cubriendo una pequeña dosis, que lo podemos cubrir con el tamaño de la palma de nuestra mano, consumido desayuno, almuerzo y cena, con eso vamos a tener esos minerales y esos aminoácidos que fortalecen el sistema inmunológico. También necesitamos vitamina B12, que está también en las carnes. También necesitamos vitaminas del grupo B y estas se consiguen en los carbohidratos. Fíjate lo importante que es para nuestro organismo consumir carbohidratos. Ellos no solo aportan energía, ellos aportan vitaminas del grupo B. B1, B2, B6. Entonces, estas dietas que sobre todo en este tiempo está haciendo la gente que limita este nutriente y limita los carbohidratos, te están limitando estas vitaminas que son vitales en el sistema inmunológico. Entonces, no es abusar de los carbohidratos, pero tampoco restringirlos de tal manera que no tengamos el aporte de este grupo de vitaminas. Y finalmente necesitamos las vitaminas A, D, E y K, que las vamos a tener en las grasas, ¿okay? Grasas que sean saludables, siempre ajustando el requerimiento individual. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Fíjate todo lo que nosotros necesitamos, es decir, que no tenemos que quitar ningún tipo de nutriente. Podemos mantenernos en un peso adecuado si se calculan todos los alimentos para el requerimiento individual. Sin embargo, el sistema inmunológico es tan complejo que dándole un solo alimento o agregando estos superalimentos que probablemente ahorita lo podemos hablar, no hay un alimento que por sí solo pueda cubrir todo lo necesario que necesita nuestro cuerpo para que realmente nos pueda defender ante algún tipo de virus, de parásito, de toxina o de tumor. Entonces es bien importante tener una dieta que sea variada y equilibrada. Cuando tú hablas de los carbohidratos, se han satanizado los carbohidratos. ¿Son todos tan malos? No, no lo son, de verdad que no. El carbohidrato es necesario para cumplir funciones cerebrales, es necesario para tener todas las vitaminas del grupo B. La única que no tenemos ahí del grupo B es la B12, que está en las carnes. Realmente son necesarios para aportar energía, es la fuente como predilecta de energía de nuestro cerebro. ¿Okay? Nuestro cuerpo tiene muchas vías metabólicas porque es algo muy eficiente, sin embargo, nada como trabajar de una manera cómoda. Y así funciona el cuerpo con los carbohidratos. ¿Qué te tendría que decir? Bueno, que el carbohidrato se tiene que ajustar
al requerimiento individual. No es igual un hombre de 1,80 a una mujer de 1,60. No es igual un niño que hace todo el día actividad física a una persona mayor. ¿Okay? Siempre las cantidades de todos los nutrientes tienen que ser adaptadas a la persona como tal, a esas características de cada persona. Si lo adaptamos, la verdad no va a haber ningún problema. Tú hablabas hace rato de los alimentos enriquecidos. ¿Qué relación hay entre alimentos enriquecidos y esos países desarrollados que tienen un alto índice de obesidad? Fíjate que más de que el alimento venga enriquecido y que por eso se produce la obesidad viene por muy malos hábitos en salud, porque, bueno, está vinculado con personas que son sedentarias, con un alto consumo de comida industrializada, con un alto consumo de azúcares simples y de grasas. Cuando tú ves a nivel mundial, hay algunos alimentos que tienen que ser suplementados por reglamento, por lo menos aquí en Venezuela la harina de trigo tiene que estar suplementada con vitaminas y con hierro, porque es una población que no puede o no tiene acceso al consumo de carnes, y entonces la harina de trigo y la harina de maíz viene suplementada con hierro. Y aquí no hay los índices de obesidad que probablemente pueda haber en un país industrializado. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos países se consume en exceso. ¿Okay? Siempre lo vinculamos que como el alimento viene industrializado, por eso yo subo de peso. No, no subo de peso porque tiene malos hábitos en salud en general. Hablabas también de los superalimentos. ¿Existen realmente los superalimentos? Mira, a mí me parece que eso es darle demasiado poder a un alimento. Realmente sí hay alimentos que son súper saludables, como puede ser el aguacate, la quinoa, el kale. Hay alimentos que tienen realmente muchos beneficios, pero para mí, ponerle el nombre de superalimentos es como decir que yo con un solo alimento voy a poder cumplir todas las funciones de mi organismo y no. Realmente, como te lo dije antes, el cuerpo tiene que tener una alimentación que sea variada. Si nosotros no variamos, no vamos a poder tener todas las vitaminas y minerales y nutrientes que necesita el organismo. Entonces, yo creo que es darle demasiado poder a un solo alimento. Sí hay alimentos más sanos, hay alimentos menos sanos, hay unos que se adaptan a algunas condiciones u otras, ¿okay? Pero ponerle ese nombre me parece que es como, bueno, Endiosar el alimento. exactamente. Y a mí no me gusta desde mi punto de vista, y lo pueden ver en mis redes sociales, yo ni endioso un alimento, ni tampoco lo satanizo. ¿Okay? Yo creo que hay frecuencias, hay cantidades para consumir cada alimento, sin embargo, bueno, no hay ninguno que sea mejor o peor. Cuando tú decías que tomando vitamina, tomando vegetales y frutas, pudiéramos cubrir los requerimientos de la vitamina C, por ejemplo, pasa así con todas las vitaminas, no es necesario tomar suplementos, comiendo variado y de los alimentos podemos agarrar todos los nutrientes que necesitamos. Si la persona está sana y tienes una alimentación que sea variada, no tienes que tomar ningún tipo de suplementos. Si hay algún tipo de patología, sobre todo las patologías intestinales, de inflamación a nivel intestinal, probablemente sí hay que suplementar algunos minerales y algunas vitaminas. En los niños que no comen de forma equilibrada, también probablemente hay que suplementar. En alguna persona mayor, en algunas hay que suplementar. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado con los suplementos porque, por darte un ejemplo, cualquier persona que tenga un proceso tumoral y no lo sepa, algún proceso oncológico, y tú suplementes con una gran cantidad de vitaminas, lo que estás es alimentando el tumor. Entonces el proceso oncológico va a ser mucho más agresivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado en las personas que tienen parásitos, que sobre todo en los países en vías de desarrollo vemos que hay un alto índice de personas con parasitosis. Si tú le das un suplemento, lo que vas es alimentar el parásito. Entonces, antes de ir a una farmacia y comprar un suplemento y empezártelo a tomar, siempre acude a un especialista, porque no deberíamos consumir los suplementos a la ligera. La verdad que es algo que no se debería hacer. El dulce enemigo, tú hablabas del exceso de azúcar. Sí hay estudios que hablan que el azúcar es un enemigo que inflama, engorda, por decirlo menos, ¿no?
Sí, realmente el azúcar trae muchísimas consecuencias en nuestro organismo, sobre todo cuando se consume en exceso. La OMS y algunas instituciones de salud a nivel mundial permiten que podríamos comer de una forma saludable entre un 7 y un 10% del requerimiento calórico total, consumirlo de alimentos que vengan del azúcar. Esto probablemente cuando uno lo saca en raciones, eso va a ser entre 2 a 4 cucharadas de azúcar. Es decir, yo tendría que quitar todos los alimentos industrializados, los cereales, las salsas, las galletas, y yo preparar algún alimento que tenga azúcar para realmente llegar a esas 2 cucharadas, porque llegar a 2 cucharadas al día es sumamente fácil, sobre todo con esta gran cantidad de alimentos que tenemos empaquetados que tienen un alto contenido de azúcar. ¿Dónde está el problema? Que sí, si lo consumes en esa pequeña cantidad no va a haber ninguna consecuencia en el organismo, pero cuando uno evalúa lo que come la gente en el día a día, es impresionante la cantidad de azúcar que consume. Tenemos el cereal de la mañana, tenemos los jugos que se toman, jugos de zumos de fruta, tenemos galletas, tortas, chocolates, chucherías, muchas salsas cuando uno prepara la comida que viene con azúcar, los aderezos tienen azúcar. Entonces la gente no está consumiendo ese 7% de azúcar que está recomendado por estas grandes organizaciones. La gente se come un 30, un 40% de azúcares simples. Entonces, claro que van a tener consecuencias como la diabetes, obesidad, inflamación, todas las enfermedades cardiovasculares están vinculadas también al exceso de consumo de azúcar, todo tipo de enfermedades oncológicas como los cáncer también están vinculados a una muy mala alimentación y alimentaciones ricas en azúcares simples. Entonces, sí hay que ponerle cuidado y hay que ponerle, bueno, muchísimo cariño para poder tener una alimentación que realmente sea saludable. Y en la alimentación también tenemos, ahora que hablabas de ese azúcar que viene escondida y que lo consumimos sin saber, lo mismo pasa con la sal, que consumimos mucha sal en todos esos chips que la gente come para matar el hambre, ¿no? Claro, pero fíjate allí que yo retomo la gran cantidad de alimentos industrializados que consumimos, ¿ok? Porque es muy sencillo ir a un supermercado y agarrar todas las chips, agarrar chucherías que son ricas en azúcares y en sal, y evidentemente no vamos a tener una alimentación que sea saludable. Si nosotros regresamos a casa y cuando digo regresar es de la forma más quizás metafórica que te puedo hablar, es realmente llegar otra vez a nuestras raíces, a cocinar en la casa con productos totalmente naturales que no vienen empaquetados, que no tienen ni siquiera ingredientes. Es que yo fui al supermercado y compré la fruta, compré la batata, compré un apio, compré tubérculos, que eso no viene empaquetado de ninguna forma. Compro las proteínas y yo con esos alimentos yo hago mis preparaciones. Si nosotros regresáramos a esa alimentación totalmente natural, ganaríamos salud inmensamente. La gente no sabe todo lo que podemos ganar si nosotros realmente retomamos ese tipo de alimentación. Yo sé que requiere un poco de tiempo, sin embargo la salud lo merece. Entonces sí creo que probablemente tomarse unas 2 o 3 horas a la semana, que no tiene que ser el mismo día, sino en días separados en función de uno adelantar algunos alimentos en casa y tener estos alimentos, estas preparaciones que van a ser igual de sabrosas pero mucho más saludables. Porque nos hemos estado envenenando sin darnos cuenta, ¿no? Y Sí, lamentándolo mucho porque, bueno, han salido muchos alimentos que son súper sabrosos, sin embargo, bueno, de una u otra manera nos estamos enfermando de comer tantos ultraprocesados, porque cuando los vemos son alimentos que, o sea, no hay forma ni manera que tú los hicieras en tu casa. Hay millones de cosas que llaman mucho la atención y que tienen mucho mercadeo también encima. Y es que también son adictivos, ¿no? Y le colocan como que cosas adictivas como el azúcar y quizás también la grasa, ese saborcito de la grasa que te hace adictivo y que es el que te lleva pues a ese círculo vicioso de no poderlo dejar.
Claro, porque cuando nosotros consumimos alimentos ricos en grasa y en azúcar, segregamos a nivel cerebral dopamina. Dopamina es un neurotransmisor que está vinculado con el placer. Entonces, nosotros consumimos este alimento y en cuestión de minutos empezamos a sentir placer, empezamos a sentir una sensación de bienestar que probablemente no nos los va a dar más nada. ¿Dónde está lo muy malo de esto? Que esta sensación de bienestar no es eterna, te va a durar más o menos una media hora, 45 minutos y después vas a tener un bajón. Entonces vas a querer ir a comer nuevamente ese alimento que hace que tu cuerpo produzca más sustancias que te dé placer, que es la dopamina. Entonces uno cae como un círculo vicioso y realmente el azúcar se considera que tiene mucho más adicción que otras drogas. ¿Okay? Y es este placer y esta segregación de dopamina que hace que tú cada vez quieras consumir más, más y más. Entonces, lo ideal sería que uno realmente pasara por un proceso tal cual como el de las drogas de abstinencia, con la ventaja que es mucho más corto. En 5 días tú puedes realmente sentirte que puedes dominar esa necesidad de comerte un alimento o no. ¿Okay? Que uno ve un alimento dulce y uno dice, mira, de verdad, no me muero de las ganas de comerlo. Pero si lo estás comiendo diariamente, difícilmente te vas a contener. Mm. Estamos en época navideña, la gente haciendo pues sus listas de propósitos para el año que viene y estoy segura que en la mayoría, si no en todas, es mejorar los hábitos alimenticios. Ariana, ¿tú nos puedes regalar 3 ideas para mejorarla, para mejorar Mira, estos hábitos alimenticios? primero, agregar frutas y vegetales en todas las comidas, ¿okay? Y preferiblemente que estas sean enteras, no licuarlas, no cocinarlas en exceso. Luego, te diría no quitar los carbohidratos. Yo soy pro carbohidratos sin necesidad de exagerar, porque bueno, todo lo que lo comamos en exceso evidentemente va a traer consecuencias. Y otra de las recomendaciones, disminuir al máximo el consumo de azúcar. Creo que hay que dejarlo para momentos especiales y que realmente lo disfrutes, que no te gastes esas calorías comiendo el día a día alimentos ultraprocesados. Es preferible que probablemente una vez a la semana consumas esas calorías de azúcar en algo que realmente disfrutes. Son 3 cosas que son bien importantes: no temerle a los carbohidratos, agregar frutas y vegetales enteros y evidentemente cortar el exceso del consumo de azúcares simples, de azúcar, papelón, miel. Que todo eso es lo mismo, pues, porque dispara la Sí, es insulina igualito. de la misma manera. Ahora, una última pregunta. Cuando tú hablas de los carbohidratos, ¿habría posibilidad de hablar de carbohidratos como yuca mejor que papa, papa mejor que pasta, pasta igual que arroz? ¿Habría alguna manera de poner del mejor al peor? Fíjate que yo más que decirte mejor o peor, te diría que hay condiciones. ¿Por qué razón? Te hablo de la yuca. La yuca es un carbohidrato que prácticamente se absorbe al 100%. Si yo se lo doy a una persona que sufre de diabetes, voy a producir elevaciones de azúcar rápidamente, porque la yuca y el casabe lo hacen, producen elevaciones de glucosa en sangre. Pero para una persona que va a hacer actividad física es buenísimo la yuca, porque la persona que va a hacer actividad física necesita energía rápida. ¿Okay? Y yo la podría utilizar con ese mismo alimento. Fíjate que es el mismo alimento, 2 condiciones diferentes. ¿Qué te podría decir? Ajá, la quinoa. La quinoa es un alimento fantástico. Es un alimento que aporta carbohidratos, pero también tiene algunos aminoácidos. ¿Okay? No es una proteína, es un carbohidrato. Sin embargo, si yo se lo doy a una persona que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, como un colon irritable, si yo no la cocino de la manera adecuada, la quinoa no la va a tolerar, le va a caer sumamente pesada. Entonces, lo que es un alimento súper saludable, ¿okay? Cuando uno lo evalúa de estos que la gente los llama como superalimentos, no es tan buena
para todas las personas. ¿Qué otro carbohidrato te puedo decir? La pasta, que todo el mundo dice, oye, la pasta es malísima, pero yo la pasta, si la dejo al dente, empiezo a tener un carbohidrato resistente. Todo lo que uno ve que no se cocinó en el centro de la pasta, cuando llega al intestino, el cuerpo no lo puede absorber y al no absorberlo, no da mayores elevaciones de glicemia. Entonces, si se la quiero dar a una persona con resistencia a la insulina, una persona que quiere perder peso o con diabetes, una pasta al dente es perfecto, ¿okay? Porque yo controlo la cantidad, que es la carga glucémica, y la preparo de tal manera en función de no tener mayores complicaciones. Entonces, no hay un alimento malo y bueno, hay condiciones, hay cantidades, hay frecuencias, y yo te diría que no hay que temerle a ningún alimento, solo hay que buscar un especialista en función de que te explique cuál es mejor para ti o cuál deberías evitar con más frecuencia. Ay, Ariana, yo estoy agradecidísima por tu tiempo, de verdad me encanta el trabajo además que haces en redes sociales y bueno, te animo a que sigas adelante. Muchas gracias. No, siempre a la orden y para mí es un gusto poder acompañarlos y ayudarlos lo más que pueda. Feliz tarde. Igualmente. Bye bye. Si el programa les gustó, pueden compartirlo en sus redes sociales. Recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita para que le notifique cuando subimos nuevo contenido. Gracias por sus me gustas, sus comentarios. Paz y bendiciones para todos. Que pasen una extraordinaria semana.